Hola, hola. Oigan, yo no sé si estoy en vivo, creo que sí estoy en vivo. Hola, hola a todos. Creo que estoy en vivo. Qué locura estar en Facebook. ¿Qué clase de 2018 es esto? Tenía desde el 2018 que no hacía una transmisión en vivo en esta red social, entonces estoy un poquito perdida aprendiendo cómo está todo esto. Ni siquiera sé si hay alguien por aquí o no. Ustedes, bueno, ahorita vamos platicando. Estoy realmente reaprendiendo todo esto. Y para hacer pruebas, pues necesito hacerlo todo en vivo. Entonces, pues bueno, encantada de estar aquí. Nuevamente en Facebook. Les decía que tenía desde el 2018 que no hacía una transmisión en Facebook. Entonces han pasado cosas. Desde el 2018, vaya que han pasado cosas. Primeramente, pues bueno, muchas gracias a todos los que han estado a través de los años. Muchos de ustedes me conocieron precisamente aquí en Facebook. En el 2017, 2018 más o menos, yo empecé en esta plataforma a hacer videos, hacía en vivos, subía contenido. Digamos que fue la red social que a mí me enseñó cómo funcionaba este mundo del internet. Ya después me fui a Instagram y bueno, estaba haciendo otras cosas. ¿Cómo están? No estoy sola, qué emoción verlos por aquí. Bueno, feliz año nuevo a todos, feliz 2026. Les estoy contando cómo desde el 2018 no estaba yo en esta plataforma, no venía más bien a hacer transmisiones aquí. Ha sido una locura en el 2019, de hecho, cuando yo terminé de hacer las transmisiones o cuando detuve las transmisiones en Facebook, que no sé si ustedes lo recuerden, pero yo hacía transmisiones cada jueves a las 7 de la tarde. Así como estoy exactamente aquí, pero los jueves a las 7. Y eso me dio bastante tablas y me dio como que la seguridad y la certeza de compartir educación financiera. Me sentía cada vez más cómoda también hablando de dinero, hablando de todos estos temas, finanzas personales. Y así fue como en el 2019 empecé el podcast. Y prácticamente en el podcast es donde he estado compartiendo desde hace 6 años, todos los días. Y sinceramente es como que la plataforma donde más me gusta, donde estoy más cómoda y el audio es algo que, bueno, es que yo consumo mucho contenido de audio. Hola, hola a todos, gracias por estar aquí. Qué bueno que me dejan de dónde están para saber a dónde estamos llegando. La verdad es que les voy a agradecer muchísimo que me dejen un comentario o algo, porque les repito, estoy haciendo pruebas realmente de esas transmisiones aquí en Facebook. Y sí vamos a hablar de dinero y sí voy a contestar preguntas y todo lo que quieran vamos a platicar. Estaba poniéndolos en contexto de cómo esta plataforma fue la que a mí me impulsó, me convirtió en marca personal cuando todavía no se hablaba de las marcas personales, y cómo me dio todas las bases para irme a ser podcaster y bueno, ir a crear muchas otras cosas desde distintas plataformas. Y bueno, 2026 trae muchos retos, 2026 trae mucho empuje. Eh, Creo que por primera vez en la historia estamos frente a un fenómeno que se llama inteligencia artificial, que está cambiando radicalmente la manera en la que vamos a hacer dinero, en la que vamos a invertir, en la que vamos a convivir con el dinero. Y esto me gustaría platicártelo porque más allá de generarnos miedo de que si la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo o cómo vamos a ser sustituidos y qué va a suceder, la verdad es que, o la realidad es que la inteligencia artificial, aparte de que llegó para quedarse, yo considero que viene a hacernos la vida más fácil. Viene a solucionar con muchísima rapidez y efectividad muchas formas en las que los seres humanos, hablando de dinero, pues hemos administrado, hemos multiplicado el dinero, hemos hecho cosas. Así que en los próximos meses, estoy segura que los próximos meses vamos a estar viendo cambios radicales de muchas maneras en términos económicos. Por ejemplo, en el mundo de las finanzas personales, nosotros ya estamos como que muy acostumbrados al tema de recibir nuestro dinero de manera electrónica y de hacer nuestros pagos de forma electrónica. Las transferencias es algo que tenemos completamente integrados, utilizar tarjetas es algo que lo tenemos ya, es parte de nosotros, usar aplicaciones lo tenemos también bastante bien aprendido. Sin embargo, las cosas se van a acelerar porque la inteligencia artificial
nos va a conocer muy rápido, conoce nuestros patrones de comportamiento, ya lo hace. O sea, tú te metes a Amazon y Amazon ya sabe qué quieres. Tú ni siquiera sabes qué quieres y Amazon ya lo sabe. Y te lo pone ahí enfrente y dices, mira qué buena onda que me apareció esto. No, es que ya se conocen tus patrones de comportamiento, por lo tanto se hacen estadísticas y bueno, ahí es una serie de información súper interesante que que se genera a través de la IA. Y con el dinero eso va a pasar. Lo que va a ocurrir es que muy pronto ya no vamos a tener contacto con el dinero físico y ya no vamos a pensar qué hacer con nuestro dinero, porque eso ya la inteligencia artificial lo va a hacer por nosotros. Nosotros ya vamos a tener automatizados los cobros, vamos a tener automatizados los pagos, vamos a tener incluso automatizadas las inversiones, vamos a tener vamos a estar tan desapegados en el hacer. O sea, me refiero a que nosotros hasta el día de hoy tal vez sí hacíamos nuestros presupuestos, controlábamos nuestros gastos, técnicas y muchas herramientas de finanzas personales, pero todavía lo hacíamos. Muy pronto ya no lo vamos a hacer, ya vamos a tener todo un software, todo un algoritmo, toda una tecnología que va a mover nuestro dinero por nosotros. Y aquí es donde viene lo más interesante, porque entonces me vas a decir qué sentido tiene estudiar finanzas personales si al final de cuentas la inteligencia artificial lo va a hacer todo. Y tienes toda la razón, porque esto se transforma a un nivel donde hay que saber hacerlo, por supuesto. O sea, claro que conocer los principios básicos de finanzas personales, eso nunca pasará de moda. Y no solo por moda, sino porque es importante saberlo más atrás de lo que la misma inteligencia va a estar haciendo, la misma tecnología va a estar haciendo. Pero lo más importante de todo es quién eres tú dirigiendo esa tecnología. Porque la inteligencia artificial, seguramente si ustedes han tenido contactos con ChatGPT o con cualquier tipo de, de manera, de formas en las que nos estamos empezando a relacionar con esta tecnología, tú te das cuenta cómo esta tecnología tiene la capacidad incluso de leerte entre líneas, de poder analizar tu estado emocional, poder ver cómo te expresas, cómo te sientes, te empieza a hablar de una manera en la que tú te sientes muy identificado. Ojo, es una máquina, es una tecnología, solamente que sabe leer o está leyéndote cómo estás tú mentalmente, energéticamente, cómo está tu mentalidad, hasta dónde sí, hasta dónde no, tus miedos, absolutamente todo. Por lo tanto, esa misma tecnología puede jugar a tu favor, por supuesto, pero puede jugar en contra porque al final de cuentas, lo que va a hacer es que va a leer tus datos. Y si en tus datos existe incomodidad, existe miedo, existen, bueno, muchas otras cosas que se pueden detectar a través de esa tecnología, todo lo que esa máquina mueva, o sea, cómo va a estar moviendo tu dinero, va a ser el reflejo precisamente de cómo estás y de la persona que está haciendo. Si convertirte en millonario, yo siempre lo he dicho, pero convertirte en millonario no tiene que ver con que tengas un muy buen negocio, con que tengas un muy buen empleo. Eso te da dinero, claro, y está padrísimo. Y a veces te da mucho dinero, por supuesto, y está increíble. Pero casi siempre la pregunta es, ok, ya me va súper bien, ¿y ahora qué? O ya llegué a mi primer $1,000,000, ¿ahora qué? Porque una cosa es llegar a ciertas cantidades y otra es convertirte o ser la persona que crea, que sostiene ese dinero y que posteriormente lo está multiplicando y que por lo tanto ahora sí va a crear una riqueza de otra manera, en otro sentido, en fin. Por lo tanto, si nosotros ya no vamos a estar moviendo el dinero como tal, entonces esa inteligencia lo va a mover a cómo esté leyendo tus propios datos. Y a esta es la parte más interesante, porque entonces el reto está en quiénes vamos a estar siendo, manejando, dirigiendo la tecnología, en vez de qué negocio me va a dar dinero. Si la mayoría de los negocios, o de los trabajos, de los ahorros, de todo lo que se pueda imaginar a nivel financiero, el dinero no está respondiendo al negocio en sí, está respondiendo a ti como líder del dinero. Entonces, si tú tienes ciertos bloqueos, tienes ciertos miedos, si tú no fluyes, si tú estás, bueno, en mil y un situaciones,
así como lo saboteamos y no crecemos económicamente, y luego decimos que el negocio no pegó, cuando no es el negocio que no haya pegado, es que tú no estabas en un modo emocional o mentalmente listo para los siguientes pasos, o con el termostato adecuado para ir a las siguientes cifras, o en fin, todo tiene que ver al final de cuentas con la persona. Y la inteligencia artificial lo que va a hacer es que va a ser cada vez más rápido y va a ser más explosiva la manera en la que va a utilizar este recurso llamado dinero. Entonces a mí me gusta pensar que si yo soy una persona que estoy lista mental, emocionalmente, energéticamente, incluso materialmente con el tema dinero, entonces la inteligencia artificial o la tecnología solamente va a ser más grande, va a ser más expansivo los resultados que ya tengo y la persona que ya soy. Y esto, les repito, puede jugar a favor, pero también puede jugar en contra. Porque entonces si yo vengo o arrastrando o deudas o malestares o bloqueos o toda la situación que puedo estar teniendo y me apalanco de la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial lo que hace es leer datos y leerte a ti para hacer más grande eso que está leyendo, tenemos que hablar. Amigos, tenemos que hablar. Creo que aquí el gran reto empieza a ser nuestro ser. Empieza a ser realmente que nosotros podamos diseñar una identidad que esté en constante expansión, que también todo lo que estamos a punto de vivir, porque estoy segura que no solamente el mundo va a cambiar en cuanto a paradigma de dinero, sino también va a cambiar en educación, en la forma en la que nos educamos, en la forma en la que convivimos, en, bueno, muchísimas cosas que si bien nos han estado ocurriendo los últimos años, ¿cómo se podrían imaginar ustedes que yo, por ejemplo, que en este momento tengo 41 años, en el 2018, cuando yo apenas empezaba aquí en Internet, el hacer home office era algo muy raro. El crear contenido en Internet era algo muy raro. Hablar de temas que la gente no hablaba era algo muy raro. Y yo me sentí muy incómoda mucho tiempo porque no estaba todavía no estaba como que el ambiente para la fiesta. Y ahora es todo lo contrario. Ahora trabajar desde casa es lo más común, educarnos por internet es lo más común, tener comunicación, la manera en la que la que estamos viajando, en fin, nuestra vida se ha transformado abruptamente desde hace muy poco tiempo. Y yo creo que este año todo se va a acelerar muchísimo más por este factor llamado inteligencia artificial. Entonces, no es para tener miedo, solamente es para aprovechar la oportunidad, porque sí, la inteligencia artificial puede crear una ola de millonarios, pero no necesariamente porque aprendes las herramientas y eso lo va a multiplicar, cosa que estoy de acuerdo. Yo lo que percibo, lo que veo, y hasta cierto punto alguna predicción por ahí que estoy haciendo, ya veré este video en el 2030, la tecnología va a ser más grande y más expansiva a todo aquello que tú ya eres. Si tú ya eres una persona abundante, si tú ya eres una persona que se está desarrollando personalmente, si tú ya eres una persona que emocionalmente quizá se ha estado gestionando, regulando, atendiendo, en fin, si tú estás contento con quien tú eres y los resultados económicos que estás teniendo, estoy segura que se vienen grandes épocas para ti. Pero si siempre has visto el dinero como un ente completamente paralelo a tu vida, como que yo tengo mi vida personal, tengo mi vida familiar, tengo mi vida feliz, trabajo, y por otro lado sé que me pagan y sé que de ahí se cobran cosas, y o sea, no tenemos integrado el dinero en nuestra vida, no tengo una buena relación con el dinero, no tengo la cabeza llena de creencias, prejuicios y bloqueos. Entonces ahí en esa aceleración tal vez se podría llegar a acelerar algún tipo de frustración o algún tipo de sensaciones que no nos encanta. Yo lo estoy viendo como una gran oportunidad y por supuesto era algo que quería compartirles. Por favor, váyanme dejando preguntas, váyanme dejando comentarios. Muchas gracias, que aquí me están diciendo saludos desde Obregón, saludos desde Campeche, Zacatecas, feliz año, Mexicali, Guerrero, que Tijuana, Costa Rica, qué alegría desde Ohio, muchísimas gracias. Primer comentario del 2026, así es, fuiste oficialmente, Nes, el primer comentario. A ver, tengo por aquí una dudita.
una pregunta y por favor empiecen a dejarme sus dudas y aquí vamos platicando. ¿Cuántas veces yo soy quien me saboteo y jamás trabajo en mí? Es conciencia, es elegirme, saber que yo soy responsable de todo lo que me pasa. Sí, lo que pasa, bueno, gracias por el comentario. Mm, Ay, no sé si ustedes sepan que escribí un libro. Es que yo siento que estoy volviendo a platicar con ustedes y que no nos habíamos visto desde 2018. Pero mi libro no es El dinero eres tú. Es un libro que está enfocado en hablar, o más bien las letras, lo que escribí, fue un proceso de cómo, eh, en este caso, yo, no es una autobiografía, pero sí lo escribí basado en mi experiencia personal, me fui dando cuenta que no importa qué tantos estudios tuviera, qué tan inteligente fuera, qué tan exitosos o no exitosos fueran mis negocios, emprendimientos, en fin, mm, siempre iba a ser yo la persona que había que trabajar antes de trabajar o antes de tener el resultado económico que yo quería. Porque para mí siempre era, le echaba la culpa al dinero. Si era porque mi sueldo era bajito, era porque las ventas eran bajas, era porque pues sí, estoy ganando muy bien, pero las cosas cada vez están más caras, en fin, siempre había un argumento donde el dinero terminaba siendo el culpable, el malo de la historia, y no se quedaba conmigo. Entonces en el libro No es el dinero, eres tú, voy narrando cómo iba descubriendo los bloqueos que tenía en la mente, las creencias que dirigían mi vida económica, cómo yo misma saboteaba muchísimas oportunidades que tuve, cómo yo misma perdí inconscientemente mucho dinero, cómo yo misma no quería tener dinero y me provocaba deudas, me provocaba pérdidas, me provocaba incluso estafas y, y fue muy profundo ese estudio a nivel personal, que también pues tuve la fortuna de ir acompañando a muchas personas en el proceso. Y a todos nos pasaba lo mismo, no era el dinero, éramos nosotros. Entonces, ahí viene este tema de que el desarrollo personal, el desarrollo de conciencia y quién está siendo es lo que te está dando el resultado económico que estás teniendo. Y no me refiero a que tener mucho dinero significa que eres muy buena persona, porque la verdad, todos venimos al mundo a experimentar distintas experiencias. Pero qué bonito saber que no somos víctimas de las circunstancias, que me esté yendo o me esté yendo bien o me esté yendo mal, si yo lo decido me puede ir mejor. Y eso para mí fue invaluable, descubrir que yo tenía el poder de estar cada vez mejor, independientemente de lo que yo considerara o interpretara como bueno. Eso ya me dio el superpoder que es precisamente con el que continúo y es el que promuevo. El día de hoy también tenemos nuestro instituto, el Instituto de Riqueza Personal, porque el año pasado decidí que el mundo de las finanzas personales era maravilloso, me lo había dado todo y realmente yo creo que nunca dejaré de ser maestra de finanzas personales, pero tanto personal como en mis alumnos, como en mi entorno y en mi propia energía, yo sabía que había que cruzar ciertos límites, que había que ir a otro nivel, sabía que ya era hora de ir a jugar en las grandes ligas, en primera, como dicen por ahí, y eso requería entrar en el mundo de la riqueza, no en el mundo solamente del orden, de la estructura, eh, sino encarnar realmente una abundancia y no nada más económica, sino todo lo que eso conlleva. Entonces, el día de hoy nuestra invitación para los que estudian con nosotros, que ahora a finales de enero abrimos inscripciones precisamente a nuestro instituto donde podrán estudiar con nosotros 10 meses, ahora son 10 meses. Un programa, tenemos todo un programa que está dividido en 3 niveles. El primer nivel son finanzas personales totalmente. Ordenamos todo, arreglamos todo, sí, todo lo básico. Pero después viene la etapa del desbloqueo y ahí nos aventamos 4 mesecitos y posteriormente la expansión, porque en medida de que tú permitas expandirte en ser, en conciencia, en amor, en salud, en todo, es inevitable que con el dinero pase lo mismo. Vamos a, ¿qué más me preguntan? Saludos a Colombia. Yo de nuevo, a ver, Mariela.
También considero que se trata de dejar de ser espectadora de mi vida, de tomar riesgos y de prepararme eh, para lo que venga. Trabajando en mi ser me convierte indiscutiblemente en responsable auténtico de mí. Y dejo de echar culpas, mis versiones aparecen y eso es éxito, sí. Estoy completamente de acuerdo. Yo he tenido muchas vidas en esta vida, he tenido muchas versiones de mí misma y cada versión ha llegado al punto del límite. Por lo tanto, experimentar la persona que estoy siendo y que me costó construir ya no funciona en el nuevo nivel que quiero ir, es otro nivel de desapego. Porque la primera vez que lo sentí fue cuando fui a la universidad, me dieron un título de abogada y yo creía que tenía que ser abogada toda la vida. Entonces, el desprenderme de esa identidad, porque ser abogada no me iba a llevar a lo que yo quería, entonces fue cuando empezó realmente la incomodidad. Y cada vez que cambié de puesto, cada vez que cambié de trabajo, cada vez que emprendo, sé que requiero una nueva identidad, que requiero una nueva reconfiguración de ser y que sí, me puede haber costado mucho y todo lo que ustedes quieran, pero si el rediseño me va a llevar a los otros niveles, ¿por qué no habría de rediseñarme? O sea, ¿para qué encariñarme con una versión que ya conozco sus resultados? Y ahí ha estado divertido ese proceso. Feliz 2026, Jan. ¿Qué me dices? ¿Cuándo tendremos tu libro en versión impresa? Está ya por entrar a imprenta. Yo estoy calculando febrero, marzo ya poder tenerlo físico. Ya. Nes, ¿cómo debería recordarme todos los días la persona en la que debo convertirme para ser merecedor de la abundancia? Merecedor de la abundancia ya eres. Estoy seguro que abundante también ya eres. Eso creo que solamente es o una creencia o algún bloqueito que has de traer. Pero comentas algo muy importante, que es cómo recordarme cada día. Y yo creo que eso es lo más importante, que todos los días podamos ver como posible otra forma de vida, no porque la de nosotros esté mal, sino porque siempre se puede estar mejor. Lo más importante de todo es que cuides tu energía vital, cuides tu entorno y cuides lo que consumes como algo sagrado. O sea, todo lo que escuchas, lo que ves, al final de cuentas te conviertes y eres parte de todo aquello que estás, con lo que te estás relacionando. Por lo tanto, observa cómo está todo eso para que tú empieces a eh, tomar las decisiones que te lleven a estar o en los entornos o en el contenido o de la manera en la que tú quieres. Porque, ojo, la libertad financiera, la riqueza, todo esto, no nomás es cuánto dinero tienes, también es cómo te quieres sentir. Yo una manera en la que empecé a hacer todo este cambio es porque yo me acuerdo que escribí cómo hubiera sido un día ideal para mí. A qué hora me quería levantar, cómo me quería levantar, cómo me quería sentir cuando me levantara y qué iba a ser lo primero que yo hiciera cada vez que despertaba. O sea, a mí me tomó mucho tiempo poder diseñar desde que me despierto a las 10 de la mañana. Ese lapso de tiempo hasta las 10 de la mañana me llevó mucho tiempo diseñarlo porque había muchas cosas que no me daba permiso. O sea, ¿qué tal que me quiero despertar a las 10 y ya, para empezar? O que lo primero que quiero es despertar, pero ¿cómo? Sin despertador. No quiero despertarme con despertador. Quiero despertarme en una casa que sea completamente silenciosa, que no exista ruido, que no haya nada de esto. Quiero que lo primero que haga en mi día sea prender la cafetera, que mi casa huela a café. Y que el café que me tome sea tranquilo. No quiero ver mails, no quiero ver mi celular, no quiero ver nada. Muy diferente a lo que a mí me estaban diciendo en aquellos años, 2019, 2018. Levántate a las 5 de la mañana, sal a correr. No, no quiero nada de eso. No va conmigo. Entonces ahí es donde uno empieza a diseñar y empiezas a tomar decisiones congruentes con lo que quieres y ahí te empiezas a alinear. Entonces haces de tu vida un estilo de vida donde te respetas mucho y tratas de llevar cierta coherencia. Así como se los digo, tal vez hasta antes de las 10 de la mañana, perfecto. Y ya después no pasa nada. Se va creando paso a paso.
Pero de esa manera, yo me acuerdo que fui diseñándolo todo. Después fue cómo quiero hacer viajes, cuántas veces, cómo quiero, todo lo que se imaginen, todo. Así lo empecé a diseñar y lo empecé a crear. Entonces, sí, recordarte es, vete generando evidencias todos los días de que eres abundante, porque ya lo eres y no es un tema de merecimiento, es un tema de que aceptes lo que ya está para ti. ¿Cómo hiciste para no rendirte en el intento y seguir? Eh, Siempre he estado conectada con una ilusión mayor. Si el siguiente objetivo, el siguiente escalón, el siguiente nivel no me ilusiona, yo sé que no me muevo para nada. Te tiene que ilusionar, te tiene que mover, pero el ilusionarte tiene que venir 100% de ti. Porque a veces dices, es que yo quiero ganar más dinero para pagar todas mis deudas. ¿A quién le ilusiona ganar mucho dinero para pagar sus deudas? A nadie. O sea, te puedes contar la historia que tú quieras, pero no te ilusiona. O de repente decir, es que yo quiero este dinero para hacer algo para otras personas. Está bien, te da cierta satisfacción. Es bonito, es lindo, también es un lenguaje del amor, pero ¿y tú? Y uno, ¿dónde queda eso que a ti te gustaba, eso que tú querías, eso que en ciertas o en otras etapas de tu vida habían sido prioridad? Porque normalmente olvidamos que todo en la vida son etapas. Es verdad que hay muchas etapas que son muy largas y se nos olvida que nomás es etapa, pero después viene el final de esa etapa y llega otra. Y yo recuerdo, no solo a nivel personal, sino con muchos alumnos, donde llegan etapas donde los hijos se van, donde uno se divorcia, donde a veces la salud cambia, cambias también de ciudad, cambias de país, se vienen migraciones, en fin, tantas cosas que ocurre donde uno necesita el rediseño y sobre todo necesita, o más bien te das cuenta cuánto tiempo llevabas dormido porque el tema del dinero como que no lo tenías ahí sobre la mesa, no era algo que te interesaba, estaba bien, estabas viviendo otra etapa, pero eventualmente llegará una donde sí le pongas atención. Llegará la jubilación donde quisieras viajar, ir por el mundo y tal vez no hay manera. Quisieras, no sé, crear algo donde, bueno, el plan era llegar dos y llegó uno, o llegué con nueva pareja y aquí las cosas cambiaron. Todo eso es válido. Por lo tanto, tener ya de antemano una ilusión, no solamente por la etapa que estoy viviendo, sino por las siguientes etapas de la vida, es algo importante. Cuando yo pienso en mí de los 80 a los 100 más o menos, eh, el emprendimiento que quiero tener en esa época es un vivero. A mí me gustan mucho las plantas, pero todavía no estoy lista para dedicarme 100% a ese mundo. Yo sé que yo de viejita voy a querer tener plantas y voy a querer tener un vivero y voy a querer tener un gran jardín y me voy a querer ir de vacaciones y como no voy a querer hacer casi nada o voy a resolverme la vida lo más fácil posible, pues me voy a pasear en cruceros y voy a tener una margarita, un martini en la mano y así voy a ser la señora de 90 años en la barra. Feliz de la vida. ¿Tienes idea tú lo que me ilusiona eso? Porque yo no he conocido a nadie que lo haga. O sea, yo en mi familia, si bien son muy longevos, yo no tengo la referencia de que alguien ha tenido ese tipo de jubilación. Entonces a mí me ilusiona mucho llegar a esas etapas de mi vida y cuáles son mis decisiones congruentes. Empiezo a generarme una libertad financiera, empiezo a generarme una salud, genero masa muscular, en fin, ¿por qué? Porque cuando llegue esa etapa quiero estar sana, quiero poder subirme a un barco, quiero hacerme cargo de mí misma, quiero pagarme un asilo en Miami a gusto, que vengan y me atiendan, en fin. La ilusión es lo que te hace seguir adelante. Si tú apagas la ilusión, uno ya no quiere continuar. Que aparte, uno a veces ya no quiere continuar. O sea, también he tirado la toalla muchas veces de otras cosas que no me han ilusionado tanto. O sea, no crean que todo lo que quiero lo logro. Hay muchas cosas que en el camino ya se me pasó la ilusión. Mucha gente habla de escribir todo para manifestar y ver que las cosas sucedan. ¿Es verdad? Eh, yo sí creo que mientras más diseñes como quieres, es más probable de que suceda.
Pero la manifestación básicamente tiene dos elementos. Uno es tenerlo en la mente y una vez que esté en tu mente, está en tu vida. Pero está en tu vida porque tomas acción. Entonces, yo, por ejemplo, puedo querer, no sé, qué voy a querer este año. Tal vez quiero eh, conocer un país nuevo. Para conocer un país nuevo que está en Asia. Entonces, yo nunca he ido a Asia. Quiero manifestar un viaje a Asia. Mi vision board, tengo ahí Asia. Eh, Mis meditaciones están para mi viaje. Mi escritura está para el viaje. O sea, yo estoy haciendo todos los rituales. Repito 45 veces Asia. Pongo mis números, códigos, abundancia, frecuencia, todo Asia. O sea, yo me puedo conectar energéticamente con Asia. Pero al final de cuentas necesito comprar un avión que me lleve a Asia. Entonces, ¿cómo es que se manifestó? Porque lo diseñé, sí, es verdad, lo deseé, es verdad que estuve con mi energía puesta ahí, pero paralelamente estaba generando el dinero, estaba tomando acción, estaba investigando, estaba haciendo cosas y lo compré. Y aparte que lo compré, hice maletas, me subí al avión y llegué. Entonces, eso es realmente el tema. Cuando tú dices, quiero tener mucho dinero, quiero tener libertad financiera, quiero hacer un montón de cosas, ajá, hay un precio por pagar. Hay un precio por pagar que se llama educación, que se llama generarte dinero, que se llama generar fondos para tu libertad financiera. Se llama crear activos y para crear activos no es que el primer activo te va a hacer millonario, el primer activo va a ser tu experiencia de ti como inversionista o de ti como emprendedor. Es muy probable que te salga mal. Perfecto, porque ese vas a aprender. Entonces el siguiente ya vamos retomando el camino. Y así es como lo vas haciendo. Entonces, ¿cómo manifiestas una vida de riqueza, de viajes, de salud? Pues yo llevo, sí, ahorita lo tengo manifestado, pero traigo 15 años de trabajo y estoy muy feliz de haberlo hecho. O sea, nunca dejé de escribir, de visualizar, de conectarme con esta parte, pero nunca dejé de trabajar, nunca dejé de moverme, nunca he dejado de ver las oportunidades, nunca he dejado de hacer otras cosas. Es verdad que cada vez es más cómodo, pero como dicen por ahí, si quieres llegar al siguiente puerto, pues no nomás es rezar, también hay que remar y remar en la dirección correcta. A mí en algún podcast se los dije en algún episodio que a veces pides más dinero y el universo está así como que, aquí está, aquí está, aquí está, ya te lo quiero dar, pero no existe el canal para mandártelo. Entonces es tu responsabilidad pedirlo, quererlo, desearlo, pero crear el canal para que llegue. ¿Y cómo es crear un canal? Abres un emprendimiento, vendes algo, sales y buscas oportunidades, creas una red de contactos, en fin, te mueves, acción. Acción vilmente. La energía en movimiento manifiesta todo. A ver, cuéntenme qué más. Déjenme ver, no sé ni quién está conectado, ni cuántos, ni nada. No sé dónde se ve eso. ¿Qué le dirías a una persona que está en modo supervivencia desde hace un año? Está en modo supervivencia, es etapa. Nada más es etapa. Y retomando un poquito lo que dijimos, puede ser un buen momento para que te ilusione la etapa donde ya no estás en supervivencia. Imagínense que el tema del dinero es como la pirámide de Maslow. Vamos a ponernos nerds por ahí de lo que nos enseñaron en la prepa. La pirámide de Maslow nos hablaba de cómo las necesidades humanas iban desde alimentarse, comer y demás, hasta la realización plena, éxito, trascendencia y bueno, todo lo espectacular de la punta de la pirámide. Entonces, con el dinero pasa exactamente lo mismo. Si tú no tienes cubierto tu comida, o sea, comer, tener dónde vivir, tener que vestirte, y para ti, para los tuyos, en caso de que tengas dependientes, tú no puedes estar pensando en una libertad financiera, tú no puedes estar pensando en otra cosa. Por lo tanto, es muy irresponsable también de nuestra parte como educadores de repente querer llevarte a un estado de expansión total cuando tienes hambre. Estoy siendo muy extrema, pero es para que se entienda un poco más este tema. Entonces, si tú estás en modo supervivencia, ya puedes empezar a imaginar el siguiente escalón donde
ya tienes lo suficiente para cubrir. Digamos, ahorita interpreto que supervivencia es, me está costando llegar y cubrir para sobrevivir, o no lo estoy cubriendo. Si ese es tu punto, esta es una etapa y esta etapa está diseñada para que produzcas dinero, para que generes dinero. Cuando tú te generas el dinero para ya salir tablas, de que ya tengas todo, entonces subes al siguiente nivel. ¿Y en el siguiente nivel qué es? El siguiente nivel es orden, es estructura. Ese es el nivel de las finanzas personales como tal. Yo a las personas normalmente les digo, ¿produces dinero o no produces dinero? Para saber en qué parte de la pirámide está. Si no produce dinero o no produce suficiente, puede ser que esté en supervivencia. No le voy a ir a hablar de que vente conmigo a invertir, ni te voy a hablar de vámonos a un mastermind de $10,000. O sea, hasta falta de respeto se me haría eso. Pero sí te voy a hablar de cómo hacer dinero, sí te voy a hablar de cómo producir, sí te voy a hablar de cómo empezar a apalancarte de oportunidades para que tú puedas llegar al punto donde respires, cubras y vayas al siguiente nivel. El siguiente nivel se llama finanzas personales. Ahí le pones orden, ahí le pones estructura, ahí empiezas a crear fondos. ¿Fondos para qué? Porque eventualmente vas a invertir, eventualmente te vas a educar, eventualmente vas a hacer otras cosas. Y ahí sí, ya después vas al tercer nivel donde ya hubo otro bienestar y luego te lo vas llevando hasta el final que ya tienes éxito, plenitud o lo que sea que para ti tú interpretes como lo máximo en la vida. Pero para las personas que ahorita están en supervivencia, esto solamente es una etapa, véanlo como etapa, no se encariñen con la etapa y lo que hay que hacer es buscar formas de producir dinero y formas de producir dinero sin dinero, que eso es lo más importante. ¿Cómo se produce dinero sin dinero? Con creatividad, y esto es complejo porque cuando estás en supervivencia difícilmente tienes la mente clara. Así que apalánquense de inteligencia artificial precisamente y de todo esto porque tal vez puedes vender algo, puedes salir y crear algo. Miren que aquí en la zona donde yo vivo hay muchísimos chicos, por ejemplo, que salen a pasear perros en la tarde y eso les genera dinero. Vienen y bañan a tu perrito aquí en casa, eso les genera dinero. Eh, Preparan algún tipo de comida en su casa y como vivo en una zona de muchos bares, restaurantes y una vida social bastante activa, estás en la calle, vas y lo vendes, lo ofreces, vas y lavas autos a domicilio, en fin, son muchas actividades que te van a dar liquidez, que te van a dar ese extra. Ahora, eso también es un cambio de identidad. ¿Por qué? Porque puede ser que digas, oye, es que yo soy ingeniero, ¿cómo me voy a poner a lavar carros? Ajá, yo era abogada, ¿cómo me puse a hablar de finanzas? Hay cosas que ya no nos funcionan y que también hay que empezar a cambiarlo. Espero haber contestado tu pregunta. Acabo de bajarme de un crucero y estuve haciendo nada con un mojito en la mano. Me encanta el plan. Me encanta el plan. Invítate, dicen por acá. Sí, invítanos. ¿Alguna otra duda? ¿Qué más platicamos? Oigan, me gustó esto. ¿Lo hacemos más seguido o qué onda? ¿Nos venimos para acá los domingos en la tarde o qué proponen? Porque esto de estar en vivo me gustó. Hacía mucho tiempo que no lo hacía. Y sinceramente aquí en Facebook con la cámara y todo, lo disfruto muchísimo más. Les mando un enorme abrazo. Estoy viendo toda la plataforma, la verdad es que ha cambiado bastante en estos años. Creo que ahora está más fácil. Estuvimos que casi 40 minutos, aquí ya estoy viendo la gente que estuvo en vivo, los comentarios, muchas gracias, gracias, gracias. Qué bonito todo y cómo hay estadísticas nuevas, qué maravilla. Bueno, les deseo un feliz inicio de semana, un feliz inicio de mes, feliz inicio de año. Este año van a cambiar muchas cosas, pero no es para asustarse. Este año nomás es para rediseñarnos, subirnos a la ola y no tenerle miedo, porque el tema de la tecnología no viene para ser más difícil, viene para hacernos la vida más fácil. La pregunta es, ¿desde qué creencia voy a encarnar o voy a presentarme ante todo lo nuevo que está ocurriendo? A mí me gusta pensar que todo es cada vez más fácil, todo es cada vez más rápido, todo es cada vez mejor y créanme que si eso se convirtió en una creencia en mi vida, el día de hoy disfruto que todo sea cada vez más fácil, que todo sea cada vez más rápido y en fin, uno al final de cuentas terminas buscando y creando la evidencia de tu creencia.
Siempre escucharte nos da esperanza. Muchas gracias, nutrirnos nuestra parte económica. Pónganse a hacer dinero. Y próximamente abriremos inscripciones a nuestro instituto. Si ya fueron alumnos de nosotros, van a recibir un correo electrónico sobre una membresía que vamos a tener para exalumnos. Y si no, si nunca han estudiado con nosotros, el 2026 puede ser el año. El año. Y en esta ocasión van a ser 10 meses. Entonces todo el año van a estar conmigo. Les mando un fuerte abrazo. No sé dónde se finaliza. Ah, ya encontré el botoncito para finalizar. Les mando un abrazote. El podcast ya está listo. Mañana volvemos y retomamos absolutamente todo. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Gracias, Diego, por las bendiciones. Excelente año para ti, para el equipo. Sí, muchísimas, muchísimas gracias. A todos los que estuvieron. Aquí los estoy leyendo. Yo también los quiero mucho. Abrazos, Marisela. Abrazos a todos. Chao, chao.